vemos dos personas. El primero de ellos es Elías, y después vemos que se mete a la historia este individuo llamado Eliseo. No nos cabe la menor duda, si es que tienes un poco de conocimiento bíblico, que Dios estaba con Elías. No nos cabe la más mínima duda de que Dios obró a través de Elías. Y Eliseo, que era más joven, veía cómo Dios estaba con Elías. Sin embargo, el tiempo de Elías estaba cercano a su partida, a que el Señor se lo llevara. Veamos el contexto de la lectura que hicimos, versículo 3, miren lo que nos dice. Estamos en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 3, dice la Biblia: y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Hablando de Elías. Y le dijo: sí, yo lo sé, callad. Era algo que, hermanos, no le gustaba la idea a Eliseo de que Elías iba a morir. Pero se aproximaba el tiempo de su partida. Versículo 5 lo vuelven a repetir, verso 5, miren lo que dice: y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Dos versículos nos dan la misma escena. Se le acercan los hijos de los profetas y les dicen: Elías va a morir. Y le dice: lo sé, pero por favor cállate, no me gusta escuchar eso. En la próxima escena, versículo 7, vemos un grupo de 50 personas arriba de una montaña que estaban a punto de presenciar una escena impresionante. Dice la Biblia, versículo 7, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Hermanos, lo predicaré al final, pero siempre hay alguien viéndote de lejos. Vemos que en esta montaña había 50 individuos viendo qué pasará con Elías, qué pasará con Eliseo, qué pasará con esos dos hombres que están junto al río. Hay gente que de lejos te examina. Hay gente que de lejos está viendo lo que haces, cómo lo haces, y sobre todo, ¿será que Dios está con Elías, con Eliseo? Tú debes, hermano, escúchame bien, dar testimonio de Dios, incluso por la gente que te ve desde la montaña. En esta escena eran 50, tal vez en la tuya no sean 50. Tal vez sean 20, tal vez sean 10, tal vez es tu familia o incluso más de 50, pero hermano, guarda tu testimonio no por ti, sino por la causa de Cristo, y que a través de tu vida, incluso la gente que te vea de lejos pueda decir: Dios está con esa persona. Pero te predicaré esto más adelante. Versículo 8 dice la escritura: tomando entonces Elías su manto. Estaban los espectadores, Elías toma el manto, y fíjate lo que hizo con el manto, lo dobló. Después de doblar el manto, dice la Biblia, y golpeó las aguas. Imagínate la escena, hermano. Golpea las aguas y en eso las aguas se abren. No hay duda alguna de que Dios había obrado en la vida de Elías. Hermano, surge la siguiente pregunta: ¿será que fue el manto? La respuesta es no. ¿Será que fue que dobló el manto? La respuesta es no. La respuesta es que Dios estaba con Elías. Hermanos, escúchame bien, no se trata de métodos, se trata de tener a Dios en tu vida, mi hermano. Sin embargo, incluso los métodos importan, porque más adelante yo veo que Eliseo dobló y lo hizo todo exactamente igual que Elías. ¿Quién vio esta escena? ¿Quién vio cuando Elías dobló el pañuelo y se abrieron las aguas? ¿Quién lo vio? Número uno, lo vieron los 50 del cerro. Las personas que te ven de lejos pudieran decir: Dios está contigo. Las personas que te ven de lejos ven a Dios obrar en tu vida, mi hermano.
¿Quién más lo vio? No solo los 50, hermanos, pero lo vio Eliseo. No te preocupes tanto de la gente fuera, sin embargo, ten un buen testimonio, pero preocúpate mucho más, hermano, de la gente que Dios puso cercana a ti. Dios le puso a Eliseo a Elías. Dios a ti te puso tus hijos, hermano. Dios a ti te puso tu esposa, hermano. Dios te puso personas a tu alrededor. Y quiero preguntarte algo, hermano. ¿Las personas a tu alrededor ven que Dios verdaderamente está contigo? ¿Sabes quién lo vio? Eliseo. Eliseo dijo: Dios está con Elías. No te enfoques tanto en los que te ven de lejos, sino en aquellas personas, hermanos, que Dios puso cercanas a ti. Y escúchame bien, hermano, busca ser una buena influencia en su vida. Este mundo está lleno de malas influencias y de malas noticias, y Dios nos dé cristianos, hermano, que alguien pueda decir de ti y de mí un día: vi a Cristo en ti, como lo dice el himno, hermanos. No sabes el impacto que tú, Elías, puede ser una Eliseo que está cercano a ti. Después que Eliseo vio que Dios estaba con Elías, versículo 9, llega una petición muy curiosa. Dice la Biblia: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Hermanos, Eliseo llegó a admirar, si puedo usar esa palabra, a Elías. Fíjense la petición: te ruego una doble porción de tu espíritu. Si notas el versículo, no dice espíritu con E mayúscula, dice espíritu con E minúscula. Hermanos, veía cómo Dios estaba con Elías, que la petición de Eliseo era: quiero ser como tú, pero al doble. Aparte con visión, ¿verdad, hermanos? Pero hermano, tú inspiras eso, que la gente pueda decir: yo quiero que Dios esté conmigo como lo está contigo. ¿Notas el corazón detrás de esta petición, hermanos? Elías era un ejemplo en su vida a seguir, a tal grado que dijo: quiero ser como tú, pero al doble. Hermano, tus hijos pueden decir: quiero ser como tu papá. Esta debería ser la petición de tus hijos, hermano. ¿Sabes qué debería ser tu hijo? Papá, quiero que Dios esté conmigo así como lo está contigo, papá, porque yo veo que Dios está contigo. Qué hermosa petición la de hijos cristianos, hermanos, que pudieran tenerla. ¿Alguien puede ver a Dios en tu vida, hermano? ¿Puedes dar testimonio a alguien de la gracia de Dios en ti? Si recuerdas que la escritura dice que tú y yo somos la sal de la tierra. ¿Sabes que la sal, hermanos, produce sed? Si te haces unas palomitas y le pones mucha sal, verás que después de un tiempo te va a dar mucha sed. Y la Biblia dice que tú y yo somos la sal de la tierra, lo que significa que tú y yo, nuestro deber es darle sed a este mundo de Dios, hermano. ¿Tú le provocas sed a alguien, hermano, que quiera conocer más a Dios? El día de ayer fui a una tienda y en esa tienda vi que la persona que estaba sentado tenía un rezo. Y ese rezo estaba titulado: aprended de mí que soy manso. Sabemos que es un pasaje de Mateo. Obviamente era un rezo y hablaba sobre el yugo de Cristo, cómo es más liviano. Y al ver eso, estaba con mi mamá y mi mamá le preguntó al Señor: ¿y si usted muriera hoy, estaría seguro de ir al cielo? Y fue el trampolín perfecto, hermanos, para poder hablarle de Cristo, para poder darle testimonio. Se le predicó el evangelio, hermanos, y él y su esposa inclinaron su rostro y aceptaron a Cristo como su Salvador, hermanos, y gloria a Dios por eso. Y te digo eso, hermanos, porque tú no debes salir a predicar el evangelio por ser parte de la iglesia o porque es un requisito para servir en la iglesia. Lo haces por ser cristiano. Un cristiano no sale a ganar almas, un cristiano es un ganador de almas, hermano. Después de predicar el evangelio, ¿sabes qué me dijeron? Oye, ¿qué más dice la Biblia?
Hermanos, me sorprendió. A veces le hablo a un cristiano y dice: pastor, ya estuvo. Y gente allá afuera sin Cristo preguntando: ¿y qué más dice la Biblia de ese Dios? Hermano, tú y yo somos la sal de la tierra, y entre comillas, unos cuantos querrán escupirte porque eres sal, pero otros cuantos, hermanos, le vas a provocar una sed para que te digan: háblame más de tu Dios, háblame más de tu Biblia. ¿Alguien, hermano, puede ver a Dios obrar en tu vida? Versículo 10, después de la petición, dice la Escritura: Él le dijo: cosa difícil has pedido, pero si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Quiero que nos adentremos un poco más en esta historia, hermanos. La petición de Eliseo fue: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Por qué es que él dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Porque él admiraba cómo Dios estaba con Elías. Y quiero que recordemos brevemente lo que Dios hizo con Elías, hermano. Y para adentrarnos en esto, hermanos, cómo alabo y glorifico a Dios, que fue Dios quien mantuvo a Elías firme. Dice la Escritura en 1 Corintios 1:8, mantengan por aquí su separador, pero pueden verlo. Dice la Biblia: el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seas irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes quién mantuvo fiel a Elías? El Dios de Elías. Dice la Escritura, 1 Corintios 15:57, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Hermanos, si fue Dios quien guardó a Pablo fiel, fue Dios quien guardó a Elías fiel, y es Dios, hermano, que te ha guardado a ti fiel. Es Dios, hermanos, y su pura gracia que me ha guardado a mí fiel, hermanos. Dice la Escritura: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y acabando todo, estad firmes. Y si estamos firmes hasta el día de hoy, no es por tu conocimiento y por tu entrega, sino por su pura gracia, hermanos, que estamos firmes. Y fue Dios y el Dios de Elías quien lo mantuvo firme. Y tú y yo tenemos la misma confianza, hermanos, que así como Dios mantuvo a Elías fiel, Dios te mantendrá a ti y a mí fieles, hermanos, al Señor. No hay duda de que Dios obró a través de Elías. ¿Recuerdas la gran sequía? ¿Recuerdas cuando el pueblo pagano adoraban a Baal, el dios de la lluvia? Y dice Dios: ¿tú crees en el Dios de la lluvia? Mandó a Elías que orara, hermanos, y Elías oró. ¿Y recuerdas la escena? Que dejó de llover por 3 años y medio. En medio de esa sequía, hermanos, no había agua. Hubo una hambruna terrible. Vayamos a 1 de Reyes 17:2 y veamos un poco de cómo Dios obró en la vida de Elías, hermano. Vamos un poco atrás de esta historia. Dice la Escritura, 1 de Reyes 17:2, leeré hasta el 4. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. ¿Sabes a dónde lo guió Dios? A un arroyo. Y dice: ¿y eso qué tiene que ver, pastor? Que no había llovido por 3 años, hermano. Y Dios lo guió a un arroyo. Versículo 3, leeré hasta el 4. Beberás del arroyo, versículo 4, perdón. Y yo le he mandado a los cuervos, hermanos, me encanta esta historia, que te den allí de comer. Incluso en momentos de hambruna, Dios fue fiel con Elías, hermano, por 3 años y medio, hermano. No te estoy hablando de 3 o 4 meses, 3 años y medio sin lluvia, sin fruto. El Dios de Elías fue fiel incluso en la hambruna. Lo guió al arroyo para que tuviera un poco de agua, y luego mandó a los cuervos a darle de comer. Qué bendición que servimos un Dios, hermanos, que es fiel hacia sus hijos. ¿No has tenido un cuervo en estos días? Yo recuerdo, hermanos, cuando hicimos la actividad, el rally, la alimentación de los 5,000, que la meta era alimentar a 5,000 y alimentar a 5,000 y predicarle a 5,000. Y cómo Dios bendijo, hermanos. Pero hay una historia que yo recuerdo que se me hace impresionante,
Llegó el señor del agua michoacana, le estoy haciendo aquí publicidad, y llegó con un diablito, con una cubeta enorme de agua, y dijo: yo quisiera ayudar de alguna manera, ¿puedo hacerlo? Yo pensé, pues es creyente o pentecostal, no lo sé. Y le pregunté: ¿usted es creyente? No, pero quisiera ayudar. Y Dios trajo a mi mente, hermanos, Dios usa hasta los cuervos para llevar su obra a cabo, hermanos. El Dios de Elías fue fiel a Elías incluso en la sequía. ¿No podrías tú testificar y decir que incluso en medio de esta pandemia Dios ha sido fiel en tu vida, hermanos? Gloria a Dios por eso, hermanos. Vemos que se seca el arroyo en el versículo 7. No puedo predicarlo toda la historia porque voy a predicar varias, pero se seca el arroyo. Más adelante Dios lo vuelve a dirigir, y después de dirigirlo, hermanos, Dios lo guía con una mujer viuda. Versículo 8 al 10, a lo mejor puede ir pasando poco a poco el versículo ahí en sus casas. Y en eso llegó a la casa de una viuda, y fue Dios quien lo envió a la casa de la viuda. Y aquella viuda le dice: pues tenemos un puño de harina y un poco de aceite. Y fíjate cómo dice el versículo 10, o más adelante por ahí dice: y nos dejaremos morir. La situación era muy difícil, hermanos, era muy crítica. Pero versículo 16, mira lo que nos dice, este sí vale la pena leerlo. Verso 16 dice la escritura: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, mi hermano, conforme a la palabra que Jehová había dicho de Elías. Hermanos, no tenía sentido. Un puño de harina no tenía sentido. Pero el Dios de Elías es real, mis hermanos. Yo he visto, hermanos, que Dios ha sido fiel. Incluso en la iglesia, hermanos. ¿Sabes cuántas personas han ayudado su iglesia en estos últimos días? Hermano Abieser, de lunes a hoy, 3 personas. 3 personas. Y por favor, hermanos, es más, hermanos, nadie tiene que apoyar, solamente ora por tu iglesia. Pero yo he visto, hermanos, que Dios es fiel, hermanos. Y que si Él quiere usar un cuervo, Dios puede usar lo que sea, porque el Dios de Elías es real. ¿Y sabes qué dijo Eliseo? Su Dios es fiel con él. ¿Sabes qué debe decir la gente alrededor tuyo, hermano? Dios está contigo. Hermano, la gente alrededor de ti puede decir que la presencia de Dios está contigo. Dios es fiel, hermanos. Dios te ha provisto alimento en estos días, y reconoce que no es tu esfuerzo, hermanos, porque si Dios quiere, hermanos, este virus nos puede dar, hermanos, nos morimos en esta semana. Sin embargo, si Él no quiere, no importa lo que pase, es imposible que me muera. Pero en estos días date cuenta, hermanos, que ha sido tu Dios que te ha alimentado. Dice la escritura, Salmos 37, 25: joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado. Un justo que viva para Dios, hermano. No un inconverso que se llame cristiano. Un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mi Biblia sigue diciendo en Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá. Dios fue fiel con Elías, incluso en la sequía. Dios sobró en la vida de Elías, hermano. Ya que estamos ahí en Primera de Reyes 17, vamos al verso 22. Dice la escritura, hermanos, Primera de Reyes capítulo 17, versículo 22, dice la escritura: y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Espero que conozcas la historia, pero ahí en ese lugar muere el niño. Elías le dice: Señor, ¿por qué ha pasado esto? Ora y el niño revive, hermanos. Qué impresionante evento. Vayamos a Primera de Reyes 18:20. El Dios de Elías le dio fuerzas para desafiar a los falsos profetas. ¿Recuerdas la historia del Monte Carmelo, hermanos?
Primera de Reyes 18, leeré el 20 y 21, dice la Biblia. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. 850 profetas entre Baal y Acera, diciendo que su Dios era el Dios de la lluvia, Baal, y Acera de la fertilidad. Y Elías les dice: te equivocas, no es ni Baal ni es Acera, es Jehová, Dios de los ejércitos. Y les dice: hagamos algo. Vamos a reunirnos en el monte Carmelo. Ustedes van a hacer su altar, yo voy a hacer mi altar, y el Dios que conteste con fuego, ese sea el Dios. Dijeron: bueno, me parece muy bien tu propuesta. En eso empiezan los profetas de Baal y Acera, y empiezan, hermanos, a cortarse hasta aventar sangre, dice la Biblia, frenéticamente. Y Elías les dice: ¿será que tu Dios está dormido? ¿Será que tu Dios se fue de vacaciones? Y hermano, escúchame bien, nuestro Dios no está de vacaciones, nuestro Dios está obrando más que nunca, mi hermano. Pero él le dice: pero tu Dios no creo que te conteste. Y luego se acerca el tiempo de Elías, hermano, versículo 37. Leeré del 37 al 40 y dice la escritura: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Hermanos, qué petición. No era para que vean quién es Elías, no, hermanos, todo siempre lo hacía testimonio de su santo nombre. Responde para que sepan que tú eres el Dios. Siguiente versículo dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, lamió el agua que estaba en la zanja. Versículo 39. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: fíjate, hermanos, el Dios de Elías, ese es el Dios verdadero. Hermanos, este mundo tiene tantas ideas de quién es Dios, pero Dios nos dé cristianos, hermanos, que la gente alrededor pueda decir: ese Dios es el Dios de la Biblia, el Dios de Elías. Y todos aquellos, hermanos, falsos profetas, tuvo el coraje y la valentía de pararse en la brecha y decir: espérate, el Dios de la Biblia es este. Y dice la escritura, hermanos, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Versículo 40, dice la Biblia: entonces Elías les dijo: prendan a los profetas de Baal para que no escape ningunos. Y ellos los prendieron y los llevaron al arroyo y ahí los degolló. Hermanos, esa es una predicación dura, entre comillas, hermano. No hay duda que Dios estaba con Elías, hermano. Cuarta escena: el Dios de Elías le animó en sus desánimos. Capítulo 19, versículo 4. Después de que Dios lo usó de una manera tremenda para desafiar a los falsos profetas en el monte Carmelo, viene un desánimo, hermanos. Y había una mujer impía que quería perseguirlo, Jezabel. Y en su desánimo, hermanos, huyó a una cueva. El Dios de Elías, hermano, lo animó incluso en sus desánimos. A mí me da gusto, hermanos, cuando estudiamos personas en la Biblia que nos muestran su vulnerabilidad, cómo eran de barro como nosotros, hermano. No solo nos muestran las escenas increíbles, sino nos muestran las historias terribles por las cuales cruzaron. Hermanos, en Nehemías, Elías, hermano, estaba deprimido, hermano, si podemos usar esa palabra. Versículo 4 dice la Biblia: y se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro deseando ¿qué? Es el mismo Elías, hermano. Así como tú has tenido desánimos en esta cuarentena, no tienes que fingirlo, hermanos, el Señor lo sabe. Pero nuestro Dios, hermano, nos anima incluso en nuestros desánimos y en nuestros peores días. Elías, dice la Biblia, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Versículo 5. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Cómo Dios, hermano, animó a Elías en medio de sus desánimos, hermanos.
Elías, después de una gran victoria, después de ver a Dios obrar, va y se mete en la cueva del desánimo, en la cueva de la tristeza, en la cueva del nadie me quiere, en la cueva de al nadie le importo, en la cueva de la depresión, en la cueva de su desesperamiento. Y el Dios de Elías lo sacó de ese estado depresivo. Verso 13 dice la Biblia que Dios le hizo una pregunta y le dice: ¿qué haces aquí? ¿No te da gusto, hermanos, que Dios es fiel incluso en tus peores días, hermano? Y en tus desánimos, que al leer su palabra o ir en Él en oración te dice: ¿por qué estás así de desanimado? Dios obró en la vida de Elías, hermano. Regresamos a nuestra historia. Ahora sí, para entenderlo. Y la pregunta ahí en Segunda de Reyes 2:14, ¿qué hace Eliseo? Es: y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? El Dios que hizo todo lo que acabo de predicar y hizo muchísimo más, pero por el tiempo no puedo decirlo más en un mensaje. ¿Dónde está el Dios de Elías? Eliseo estaba triste. 2 versículos atrás Elías había muerto. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Si acaso te haces esa pregunta en este día al ver las noticias, al ver las muertes, al ver las tragedias, al ver, hermano, todo eso y preguntarte: ¿dónde está el Dios de Elías? La Escritura dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Dios es omnipresente, Dios está presente en todo lugar. Isaías 6 dice la Biblia que su gloria llena la tierra. Un testigo en una ocasión se me acercó y me preguntó: a ver, si es que sabes cómo se llama Dios. Me hizo la pregunta. Sé la respuesta que él quería, pero le dije: se llama el Rey de Reyes. Me dijo: no, pero su nombre ¿cuál es? Le dije: el Alfa y el Omega. No, pero ¿sabe su nombre? Y le dije: el Señor de señores, el principio y el fin, el creador y sustentador del universo. Él es el buen pastor, Él es mi roca, Él es la fuente de agua viva, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la puerta, Él es mi luz, Él es mi faro, Él es mi ayuda, Él es el príncipe de paz, Él es el poderoso gigante, Él es nuestro amparo, Él es nuestro refugio. ¿Sabes? Dios es todo, mi amigo. No puedo encerrarlo en una palabra. Dios es inmenso e inescrutable. Él es el que nació de una virgen, el que alimentó a 5,000 con 5 panes y 2 peces, el que le dio vista a ciegos, el que limpió a leprosos. Él es mi abogado, Él es mi intercesor, Él es mi doctor, Él es el que perdona mis fallas, Él es el que me levanta cuando me caigo, Él es el que me da de comer, Él es mi todo, mi amigo. Él es Dios. Carlos Spurgeon dijo, hermanos: el gran objetivo de todos y el gran deseo de todo cristiano debería ser Dios, el Dios de Elías. Con Él todo florecerá, pero su ausencia será desastrosa y muerte. Y le añadía: aquellos que entran en alguna obra santa deberían buscar al Dios que estuvo con sus antecesores. Qué misericordia que el Dios de Elías también fue el Dios de Eliseo, y qué misericordia que el Dios de Elías y que el Dios de Eliseo es mi Dios, es tu Dios.
La Escritura nos dice, porque este Dios es Dios nuestro. Él nos guiará eternamente y para siempre. Resumo la historia para terminarla, hermanos. Regresamos al versículo 7. Segunda de Reyes 2:7. Vinieron 50 varones de los hijos de los profetas. Siempre vas a tener espectadores. Allá a lo lejos en un monte había 50. Incluso a ellos dales testimonio que Dios está contigo. Y escúchame bien, hermano, incluso a los que les caes mal. Una vez alguien dijo, me quiero meter en el ministerio para caerle bien a todos. Yo dije, no sé a qué ministerio te vas a meter. Da testimonio, hermano, de que Dios está contigo, incluso a los que le caes mal. Yo los tengo, hermano, son fans, a veces no se pierde ni un mensaje, probablemente por ahí están. Incluso a ellos, hermano, y tú los tienes. Dales testimonio, hermano, que Dios está contigo. Sin embargo, enfócate más en las personas que Dios puso a tu alrededor. Versículo 8 dice la Escritura: tomando entonces Elías su manto, lo dobló, lo golpeó en las aguas, las cuales se apartaron del uno al otro y pasaron ambos por lo seco. Es importante cómo hagas las cosas, porque siempre hay alguien que te está siguiendo, hermanos. Y Eliseo hizo lo mismo. En eso viene el carro, hermanos, se lleva a Dios a Elías. Versículo 12. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Tomando sus vestidos, los rompió en dos partes, hermanos. Fue tanta su tristeza que rasgó su vestidura. Había muerto Elías, pero gloria a Dios que no había muerto el Dios de Elías, hermano. Versículo 13, alzó luego el manto de Elías, hermano. Se va Elías al cielo, dejó su manto, dejó su ejemplo y recoge Eliseo, hermanos, lo que Elías le había dejado. ¿Y sabes qué hace con eso que le había dejado? Dice la Biblia: y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová? ¿Cómo vi yo a Dios obrar en Elías? Yo quiero que Dios esté conmigo como lo estuvo con Elías. Tomó el manto. Fíjate, hermanos, lo que hizo. Dice la Biblia: así que hubo golpeado del mismo modo las aguas. Hermanos, ¿de quién vio que con un manto golpeaba el agua? Lo vio de Elías, hermano. Tú tienes que saber, hermano, que no solo lo que digas, sino cómo vives, porque el ejemplo arrastra. Tal vez no lo hubiera golpeado si no hubiera visto a Elías hacerlo. Recuerda que estás dejando un ejemplo, estás dejando un legado, hermanos, a las personas que están cercanas a ti. Y Dios nos guarda y sea uno bueno, hermanos. Se para. Probablemente en su mente pensaba: ¿se abrirán las aguas? ¿Será que Dios puede hacer lo mismo conmigo que hizo con Elías? Y toma el manto, hermanos, y golpea las aguas. Y dice la Biblia: y se apartaron a uno y otro lado, y pasó Eliseo. Hermanos, ¿fue el pañuelo? ¿Fue que golpeó el pañuelo de cierta manera? El Dios de Elías había pasado a ser el Dios de Eliseo, hermanos. Tú debes empezar a ser ejemplo a otros, hermanos. Va a llegar un momento en tu vida, hermano, escúchame bien, y ya estoy terminando el mensaje. Va a llegar un momento en que tú ya no vas a vivir con el Dios de Elías. Va a llegar un momento, hermano, en el cual tú no puedes vivir con el Dios de la iglesia.
Tiene que llegar un momento en tu vida, hermano, que tú no vas a vivir con el Dios de tu pastor. Va a llegar un momento en tu vida que tú no puedas vivir con el Dios de tu esposo. Va a llegar un momento en tu vida que no puedas decir, yo no puedo con el Dios de mis padres. Tiene que llegar una madurez en tu vida, hermanos, que ahora sea tu Dios. Lo viste obrar en Elías, pero ahora lo experimentas en tu vida y ojo, y empiezas a ser ejemplo para los que vienen atrás de ti. Siempre hay alguien que te está viendo. Debemos siempre dar testimonio de Dios, hermanos. Aunque Dios te ha dado a ti ejemplos de personas con las cuales Dios está, tú debes conocer a Dios por ti. ¿Qué mejores momentos que estos? Que ahí en tu casa, hermano, que en esta cuarentena tú salgas y digas, el Dios que dice esta Biblia no solo es el Dios que predica mi pastor, no solo es el Dios que me hablaron mis padres, ese Dios es mi Dios. Y si solo eso pasa, hermanos, en esta cuarentena, será un avivamiento más grande que incluso llenar un grupo. Hermanos, la meta no es llenar una iglesia con gente, la meta es llenar a la gente de Dios. Y si tú te llenas ahí en tu casa de Dios, mi hermano, todo esto habrá valido la pena. Y yo no tengo la más mínima duda, hermanos, que Dios está más en control que nunca, hermanos. Dios sabe lo que hace, y no solo en el mundo, sino en tu pequeño mundo, hermanos. Y gracias a Dios por eso, hermanos. ¿Te imaginas que alguien un día, quiero que Dios esté conmigo así como lo estuvo con mi abuelita? Abuelita piadosa da testimonio de Dios. ¿Te imaginas un día, papá, que tu hijo diga, papá, quiero que Dios esté conmigo como lo estuvo contigo, porque yo vi a Dios en tu vida, papá? Yo vi cómo sufrías, yo vi cuántos momentos difíciles pasaste, pero también vi cómo Dios te libraba de todos y cada uno de ellos, papá. Yo quiero que Dios esté conmigo así como lo estuvo contigo. ¿Ya le entendimos a la petición de Eliseo, hermano? ¿Dónde está el Dios de Elías? Y quisiera cerrar el mensaje de esta manera. La pregunta correcta no es ¿dónde está el Dios de Elías? Esa respuesta es muy fácil, hermanos. Es omnipresente. La pregunta correcta es ¿dónde están los Elías clamando por un Dios vivo, hermano? Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí en nuestra casa, hermanos. La pregunta no es ¿dónde está el Dios de Elías? La pregunta es ¿dónde están los Elías clamando por un Dios grande, por un Dios fuerte, por un Dios todopoderoso, hermanos? El piano comienza a tocar. ¿Por qué no pasas ahí un minuto en oración con Dios, hermano? Qué triste si tú y yo nos hemos preguntado ¿dónde está Dios, hermano? No, la pregunta es ¿dónde está mi fe? ¿Qué estoy haciendo yo para Dios en estos días? ¿Dónde están los Elías, mis hermanos? No me cabe la más mínima duda. ¿Dónde está Dios? Está sentado en su trono, hermano, tan en control, hermano, tan en calma. Un Dios glorioso, hermano. Un Dios inmutable. ¿No tú crees que esto le cayó de sorpresa a Dios y dijo, ay, válgame, ¿y ahora qué haré? Si esa es tu idiosincrasia, no conoces al Dios de la Biblia. Dios es omnisciente. Dios lo sabe absolutamente todo, hermano, del mundo y de tu mundo, hermano. Si Dios sabe por qué hace lo que hace, simplemente es ¿qué me va a dejar la cuarentena, hermano? ¿Me va a acercar más a ese grandioso Dios? ¿O me apartará a confiar en mí mismo, en mi propia prudencia, irme al mundo, al pecado, terminar como con los cerdos?
La pregunta no es dónde está el Dios de Elías. La pregunta es dónde están los Elías clamando por ese Dios. ¿Dónde están los testimonios de que Dios ha obrado en tu vida? ¿Dónde está aquella abuelita piadosa que su nieto diga: Dios está con mi abuelita? ¿Dónde están los padres piadosos que siguen leyendo la Biblia, que siguen testificando, que siguen viviendo por convicciones? Y sus hijos dicen: tal vez mi papá tendrá errores, pero mi papá busca a Dios y Dios está con mi papá. Dios nos da ejemplos, hermano. Sin embargo, llegará un momento que no puedes vivir con la fe de tu papá, ni con la fe de tu abuelo, ni la fe de tu pastor, ni la fe de tu iglesia. Y dejará de ser el Dios de Elías y vendrá a ser el Dios de Daniel, el Dios de Abiezer, el Dios de Luis, el Dios de Moisés, el Dios de Francisco, el Dios de Andrea, el Dios de Patricia. Ponle tu nombre, mi hermano. Ahora va a ser tu Dios. Y recuerda, número 1, que ahí en la montaña te ven 50. No te preocupes tanto, pero da testimonio, hermano. Pero preocúpate por ese Eliseo, hermano. Esa persona cercana que Dios ha puesto a ti, hermano. Sé de una buena influencia. Y la influencia no es que tú seas a todo dar, hermano. La influencia es: Dios está con él. Verdaderamente Dios está con él. Dios no es una ilusión, hermanos. Dios es una persona. No fue el manto, no fue cómo dobló el manto. Fue que Dios estaba con Elías, mi hermano. Fue fiel en el arroyo, fue fiel con la viuda, fue fiel cuando desafió a los falsos profetas. Incluso fue fiel ahí en la cueva, hermano, su Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra.